Buenas tardes, mi nombre es Liliana Pérez y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos. Estudio en la Facultad de Psicología, la carrera de Psicología General. Voy en cuarto semestre, tengo 44 años y bueno, nuestra actividad es un grupo focal. El tema que vamos a estar tratando es el de violencia de género. Yo les agradezco muchísimo su asistencia y que estén presentes para participar. La verdad, valoro muchísimo su tiempo. Les agradezco también que se hayan tomado el tiempo por aprender o por investigar un poquito más acerca del tema. Muchísimas gracias. Y bueno, la dinámica de este foro es que vamos a presentar primero a las personas que van a participar. Yo seré el moderador en esta ocasión. Eh, y para que sea un poquito más dinámico, haré algunas preguntas. Seguramente no vamos a alcanzar a hacerlas todas porque solamente tenemos una hora para hacer toda esta dinámica, pero les daré 5 minutos a cada una de ustedes para que puedan expresar su opinión acerca de las preguntas y posteriormente al final o casi al final de este foro pues les preguntaré si tienen alguna duda o si quieren aportar algo más, alguna información más que sea importante o que ustedes crean que sea importante. Y bueno, entonces comenzamos. Si son tan amables de presentarse para que pueda anotarlas y podamos empezar a contestar las preguntas. ¿Solo nombre? Ajá. Ok, yo soy Alondra Ramos Gómez y pues ya. Muchas gracias, Alondra. ¿Quién más? Hola a todas, yo soy Wendy Naiví y pues estoy aquí porque me dijeron que era una conferencia, una plática sobre violencia de género y pues se me hace algo interesante, así que vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Wendy. Esto más que nada es un foro, un foro grupal, un grupo focal, en donde yo como moderadora voy a recibir información de todas las participantes, de toda la opinión, o de las opiniones, perdón, que ustedes tengan acerca del tema de la violencia de género. Eh, sí va a estar bastante interesante porque obviamente podemos coincidir en muchas opiniones, pero también podemos no estar de acuerdo en algunas, entonces va a ser enriquecedor toda la información que se va a generar durante esta sesión y esperemos que nos vaya muy bien a todos, que todas se vayan con muy buen sabor de boca. Y pues muchísimas gracias, Wendy. ¿Quién más, por favor? Gracias. Viviana Castrejón. Hola, Viviana, muchas gracias, mucho gusto. ¿Quién más? Miriam Cacique. Hola, Miriam, buenas tardes. Gracias por asistir. ¿Alguien más? Daniela Espinosa. ¿Perdón? Daniela Espinosa. Daniela Espinosa. Muchas gracias, Daniela, por asistir. Mucho gusto, bienvenida. ¿Alguien más? Kimberly Ortiz. Kimberly Ortiz, muchas gracias. Kimberly, bienvenida. ¿Alguien más? Alejandra Montes de Oca. Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida. ¿Quién más me falta? Gracias. Andrea Baena. Hola, Andrea. Bienvenida. Gracias. ¿Alguien más que me falte? Litsi Vázquez. Litsi. Buenas tardes. Buenas tardes, Litsi, bienvenida. Gracias. ¿Ya seríamos todas o hay alguien más que me falte? Catherine Ortiz. ¿Perdón? Catherine Ortiz. Catherine.
Catherine. Muchísimas gracias, Catherine. Bienvenida. ¿Ya somos todas o alguien falta? Creo que ya somos todas, ¿verdad? Muy bien, entonces pues empezamos con las preguntas. Van a ser solamente 8 preguntas, esperemos que las podamos contestar todas en un lapso no máximo de 1 hora. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que para que fuera más rápido y dinámico este foro, pudiéramos contestar conforme yo vaya pidiéndole la opinión a alguien y que tuviéramos 5 minutos solamente para dar nuestra opinión. Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta, que dice, ¿qué conocen acerca de la violencia de género? Si me pudieras ayudar, por favor, Alondra. Bueno, como tal, sé que la violencia de género va dirigida totalmente hacia las mujeres y que puede ser de manera gradual, ¿no? Que va evolucionando. Bueno, es que hay como diferentes ámbitos, ¿no? Está la violencia psicológica, la económica, la física, y pareciera que muchas de ellas no son percibidas como tal, como violencia, o sea, bueno, fuera de la física, porque es así, es como tal cual que se ve, pero en sí la violencia de género pues va totalmente dirigida hacia el sexo femenino y pues es alguien que se impone frente frente a una mujer, ¿no? Vulnerándola o generando que ésta se haga vulnerable, ¿no? Frente a una situación adversa, se genera por parte de un otro. Así es, Alondra. Pues muchísimas gracias por tu respuesta. Me gustaría pedirle a Wendy que me comentara acerca de su opinión. Como bien lo comentan antes, se enfoca mucho a las mujeres, pero siento que no totalmente. También hoy en día estamos viendo muchas situaciones como violencia, pero entre sexos, o por ejemplo, por decirlo así, como a la orientación sexual. Hoy en día está mal visto que alguien sea gay, y no es hoy en día, sino es un problema a nivel social en el cual afecta negativamente a las personas, quienes lo padecen, vaya. Sí, cierto. Muchísimas gracias, Wendy. Sí, sinceramente, pues no solamente las mujeres han sido violentadas durante la historia de la humanidad, sino la violencia pues ha sido a todo el mundo, niños, en este caso ahorita que está muy de moda, no de moda, sino ya se ve como que está más abierto la violencia hacia las personas con otros, ¿cómo se puede decir? Otras preferencias sexuales, ¿no? Y creo que no es nuevo, esto yo creo que es viejo, pero ahorita como que podemos estar más abiertos a los temas. Pero sí es verdad. Muchas gracias, Wendy. Viviana, ¿quieres comentarnos algo, por favor? Pues la violencia de género, yo siento que abarca muchos aspectos, tanto pues agredir a alguien de manera física, verbal, y pues más que nada lo hacen, yo creo, porque se sienten superiores a ese ser al cual están agrediendo, o se sienten como en un aspecto dominante, ya sea hombre o mujer. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Viviana. Andrea, ¿quieres comentarnos algo acerca de lo que opinas de la violencia de género? Pues para mí la violencia de género sí va dirigida hacia las mujeres, bueno, al menos principalmente hacia las mujeres, y esto es por el simple hecho de ser mujer. Se puede dar por la vestimenta que la mujer usa, por el trabajo que la mujer realiza y en general por distintos aspectos.
Así es. Muchísimas gracias, Andrea. Miriam, ¿quisieras comentarnos algo acerca de lo que piensas de la violencia de género? Sí, yo creo que no es solo como contra una persona, no sea mujer o hombre, sino también va dirigido como a grupos de personas, ¿no? Y esto pues los afecta ya sea psicológica, emocional, físicamente incluso. Y, o sea, sí, puede ser de cualquier tipo. Ya, o sea, se está haciendo mucho lo de los feminicidios, pero pues también han existido casos de hombres o como en estos momentos que, o sea, están contra los grupos de homosexuales o así. Entonces yo creo que no es solo hacia una persona, hacia un género, sino que abarca también muchos grupos. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Daniela, ¿quieres comentar acerca de lo que opinas de la violencia de género? Sí, pues creo que muchas piensan, bueno, creen o están convencidas de que es como solo hacia la mujer o principalmente, pero creo que en la actualidad es hacia todos. O sea, creo que no solo es por ser mujer o por cómo te vistes o así, sino también hacia los hombres, entre los mismos hombres está esa violencia por algunas otras cosas, por su manera de ser, inclusive pues por cómo hablan. Entonces creo que es un problema que no sé si de cierta manera surge en casa, pero que sí se va permitiendo desde muy pequeños, se va como normalizando. Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quieres comentarnos algo acerca de lo que piensas de la violencia de género? Pues yo pienso que la violencia de género viene como desde casa, desde la educación que te dan tus padres y el ejemplo que te dan igual. Y pues ya. Entonces, ¿crees que viene desde la educación? Pues sí, desde cómo vamos viendo de niños que nuestros padres tratan no se tratan. Claro. Muchísimas gracias, Kimberly. Alejandra, ¿quisieras comentarnos algo acerca de lo que piensas de la violencia de género? Sí, claro. Pues como tal su nombre lo dice, ¿no? Esta violencia es hacia el género. O sea, ya bien puede ser de, como dicen, de mujer hacia hombre, por el simple hecho, no sé, quizá de estar en una familia donde todas son mujeres y solamente hay un hombre, aquí puede surgir cierta violencia, no sé, psicológica o física hacia este hombre, ¿no? O de la manera contraria. El punto es que esto se refiere a ya sea por el género o por alguna, por el sexo en el que nosotros tengamos o no sé, cuáles son nuestros gustos, ¿no? O se me fue la palabra, preferencias sexuales. Entonces, abarca todo, o sea, desde hombre, mujer, quien sea, ¿no? Pero como tal el nombre lo dice, o sea, por el género. Muy bien, muchas gracias. Litsi, ¿quisieras comentarnos algo acerca de lo que piensas de la violencia de género? Pues como ya dijeron todas, mm, bueno, algunas, para mí la violencia de género igual no nada más abarca a la violencia contra las mujeres, sino también a los hombres. Y pues esta se puede dar en cualquier ámbito, puede ser desde la escuela o en el hogar, en la manera en que te expreses en la sociedad. Y pues eso. Muchísimas gracias. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo acerca de lo que piensas de la violencia de género, por favor? Pues yo opino que es algo que como que está arraigado culturalmente y más que nada pues se ve porque pues no en todos los países tenemos, por ejemplo, el problema que tenemos aquí de feminicidios y que cada vez se ve más y parece que no va a parar pronto. Y pues, aunque me imagino que en otros países también hay, aquí en México está como arraigado y, y pues cuesta trabajo como quitarlo,
No sé por qué, pero bueno, yo creo que es así. Muchas gracias, Catherine. Bueno, pues Hola, entonces, Lili. hola, Ya, hace rato no me escuché, pero soy Marta y también estoy aquí. hola. Mucho gusto, Marta. Bienvenida. Gracias. ¿Quisieras comentar algo acerca del tema, acerca de la primera pregunta, que qué piensas acerca de la violencia de género? Sí, pues yo creo que es un problema social, y que en los últimos años pues ha ido incrementando y son varios los factores que están involucrados, ¿no? Principalmente como problemas en la persona que lo causa, cómo fue educada de niño, cómo fue su entorno cuando fue creciendo. Por ejemplo, una persona que vivió violencia cuando era niño es muy probable que cuando sea grande esta persona sea violenta igual y así. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu opinión. Vamos a continuar entonces con la segunda pregunta. Dice, ¿cuál consideran que es el género más vulnerable a sufrir violencia? A ver, le pido su participación a Andrea. Pues yo considero que, al menos aquí en México, es hacia las mujeres. Uh-huh. Muy bien. Alondra, ¿quisieras platicarnos qué piensas qué género es más vulnerable para la violencia? Pues tal cual, así como dice Andrea, ¿no? Aquí en México, las mujeres, debido a que se les ha sometido o se ha buscado que haya un patrón de conducta establecido para las mismas, ¿no? Entonces, si no eres buena madre, si no cumples con el rol de trabajadora, si no cumples con el rol de que se espera que tengas como mujer, pues no eres suficiente mujer, ¿no? No estás dentro de lo esperado y por ello es que se te debe reeducar, se te debe de alinear, se te debe de enseñar cómo debes de actuar y pues ahí es desde donde empieza a surgir la violencia, como decía, bueno, escuché varios comentarios y uno que me saltó bastante, que todo viene desde casa, ¿no? Más o menos algo así por ahí. Entonces, con esta idea me quedo de que, pues sí, o sea, este tipo de educación viene desde casa y pues desde casa ves que si no te comportas como dicen, pues va a haber consecuencias, ¿no? Si no le sirves a tu papá la sopa, la comida, pues hay consecuencias. Si tu mamá no cocina, hay consecuencias. Si no cuidaste al niño, hay consecuencias. O sea, tal cual es como que debe de cubrir ciertos estándares para que no haya consecuencias y aún así siempre las hay, ¿no? Entonces yo creo que como mujeres estamos en una posición no privilegiada, sino al contrario de cierta vulnerabilidad. Y pues, ya. Muy bien, muchas gracias, Alondra. Wendy, ¿quisieras comentarnos algo? Pues vaya la redundancia, pero sí, hoy en día, y creo que no es de ahorita, que a la mujer se le ve como el punto más débil, porque por muchas situaciones y en donde se halla en casa, bueno, en algunas ocasiones en casa, en escuelas, incluso de trabajo, por el hecho de que siguen habiendo como o existiendo puntos machistas o que se le hace de menos a veces a la mujer. Aunque claro, hay lugares en los que lo entienden muy bien y también hay muchas pláticas y hay muchos lugares en los que ponen al frente a la mujer en lugares en donde se valora también a la mujer y no solo a la mujer, sino a hombres por igual. Así es, bueno. Muchísimas gracias. Viviana, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, yo considero que como tal género más vulnerable, no sé qué decir al respecto, siento que es igual, tanto hombres como mujeres tenemos el mismo riesgo y de igual manera son atacados
E igual, ¿no? Siento que si se ataca a una mujer es más escandaloso que si lo haría a un hombre. Pero en cifras, siento que se habla mucho en internet hacia las mujeres y yo no estoy tan informada sobre qué tanto ataque exista con los hombres. Entonces, pues no podría decir algo en concreto. Hola, no sé si me escuché. ¿Me escuchan? ¿Sí? Es que, bueno, me uní, pero tenía problemas con el audio, entonces No te me tuve que preocupes. salir y Sí, volver no a te unirme. preocupes. ¿Quién eres? ¿Eres Alejandra? No, soy Alison. Alison. Bienvenida, Alison. Muchas gracias. ¿Quisieras comentar algo acerca de la pregunta? ¿Sí la escuchaste? La verdad no la escuché, ¿me la podría repetir? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál consideras que es el género más vulnerable a sufrir violencia? Pues yo creo que en cuanto a mi país, o sea, México, se ve más en las mujeres, pues a que ya viene de muchos años atrás y muchas personas no cambian su ideología en cuanto a las mujeres, ¿no? Y tienen mayor preferencia por los hombres, creyendo que son capaces de hacer más cosas que las mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias, Alison. Miriam, ¿quisieras comentarnos algo acerca de la pregunta? Pues yo creo que concuerdo con lo que dijo Viviana, que es un 50 y 50% de que podemos sufrir ambos géneros. Sin embargo, yo sí creo que también influyen mucho los grupos de edades, porque por ejemplo, creo que los niños sí podría ser como que un 50 y 50% que estén vulnerables, porque pues ellos no saben y pues tampoco sabes el tipo de familia, ¿no? Y en cuanto a, no sé, jóvenes, adultos, yo creo que sí es más la violencia hacia la mujer, por lo que es pues esto del feminismo y todo eso. Y en los adultos mayores, pues yo creo que también influye mucho el tipo de familia, así que creo que sí es un 50-50. Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam. Daniela, ¿quisieras comentarnos acerca de qué piensas acerca de quién es más vulnerable para la violencia? ¿Qué género es más vulnerable? Siento que a lo mejor sí podría ser un porcentaje mayor las mujeres, pero también, como decía ahorita la que acaba de hablar de que influyen mucho las generaciones, pienso que tal vez una o dos generaciones antes que nosotros se daba mucho el matriarcado. O sea, que la mamá era la que mandaba y la que decía que hicieran, que no hicieran, y aún los hijos y los nietos, que pues vendríamos siendo nosotros, para muchos es como de, sí, lo que diga la abuelita es ley y nadie puede decirle nada, y si dicen lo contrario les va mal con la abuelita, ¿no? Entonces siento que muchas veces solo lo pensamos en como nuestra generación, pero también tenemos que ver de otras generaciones que siguen pues con vida actualmente. Entonces, sí, siento que puede ser un mayor porcentaje para la mujer, pero sin disminuir o sin hacer a un lado hacia el hombre. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quisieras comentarnos algo? Yo creo que sí sufre más violencia de género las mujeres por el machismo que hay en el país y pues se tiene una idea pues, de las mujeres que son como menos importantes que los hombres y por lo tanto pues son tratadas como tal y por ello sufren más violencia en el país. Muchísimas gracias, Kimberly. Alejandra. Pues yo ¿Quisieras comentar? yo considero que sería, poniendo como contexto a México, sería la mujer. Porque por la cultura en la que vivimos. Siempre, o al menos se pensaba, ¿no? Que la mujer era este sexo débil y muchas personas, no quiero decir que todos, pero se quedaron con esta idea. Aparte, en México la minoría pues es mujer y con esto de minoría no me refiero a cantidad, sino a que son menos mujeres las que tienen poder dentro de México.
Entonces, esto genera mayor violencia ante la mujer, ya que, y con esto no me refiero también solamente a cosa física, sino psicológica. No sé si a muchas de nosotros nos ha pasado que hay comentarios aún que son, pues son agresivos como tal y se refieren al hecho de ser mujer. Ok, gracias, Alejandra. Litsi, ¿quisieras comentarnos algo acerca de la pregunta? Pues como ya dijeron, por lo menos aquí en México, considero que sí se ejerce más la violencia hacia la mujer. E igual influye mucho en las comunidades en las que vivimos. Por ejemplo, no sé, en comunidades, no sé, pueblitos, igual se sigue llevando como esas ideas machistas, las que pues siempre tienen como al hombre como el que todo lo puede y las mujeres solo sirven como pues como tal para servirle. Sí, muchas gracias, Litsi. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo creo que va relacionado con que históricamente se nos ha asociado a una imagen como de debilidad o de delicadeza, tal vez, incluso menos inteligentes. Actualmente ya no está, en algunas zonas sí, pero en algunas no tan marcado. Sin embargo, creo que sí sigue habiendo muchas conductas que parecieran no ser machistas, pero sí lo son. Y van pues relacionado con esto, con vernos como muy delicadas o débiles, tal vez. Ok. Muchas gracias, Catherine. Marta, ¿quisieras comentarnos algo acerca de la pregunta? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo y porque sí se ve reflejado es que la mujer sí es la más vulnerable a sufrir de violencia. Y esto tal vez porque desde tiempo atrás el sexo opuesto nos ha etiquetado, por así decirlo, como el sexo débil. Muchísimas gracias, Marta. Pues sí. Pues vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿En su experiencia ustedes han sufrido algún tipo de violencia de género que les hayan a mejor, no necesariamente física, pero pudo haber sido psicológica o algún otro tipo de violencia? ¿Creen que nos puedan ustedes compartir algún suceso o algo que ustedes piensan que hayan sufrido en algún momento? Andrea, ¿quisieras compartirnos algo? Pues yo sí he sufrido de violencia de género, desde la casa, ¿no? De que de más chica no me dejaban salir tanto porque era mujer, ¿no? Y con mi hermano, tengo un hermano, él no había problema de que no llegara días a la casa porque es hombre, ¿no? Entonces yo estaba más restringida, ¿no? En muchísimos aspectos. También en mi elección de carrera, bueno, al final sí estoy estudiando algo que yo quiero, pero en un principio, mi familia estaba muy enfocada en que yo tenía que ser maestra, porque todas mis tías también fueron maestras, ¿no? Entonces, ellas como que querían decidir sobre mí y como que era una carrera para mujeres y tenías que atender a niños, pues eso era como lo que tenía que ser para mí, no otra carrera. Yo no podía estudiar algo que tenía que ver con ingenierías o así, yo no tenía esa opción porque pues tenía que estar a cargo de niños, tenía que aprender este tipo de cosas. También en el aseo de la casa siempre he sido yo como la responsable y a la que se le recrimina, ¿no? De si no está limpio algo, bueno, ahorita ya no vivo con mi hermano, pero cuando era niña, si no estaba algo limpio, a mí me regañaban y a él no le decían nada, ¿no? Entonces, pues también por esa parte. Muchísimas gracias, Andrea. Alondra, ¿quieres compartirnos algo? Sí, claro, pues como dice Andrea, por parte de mi familia, híjole, sí he tenido que como que adaptarme a
cumplir como con el rol, ¿no? Tienes que aprender a cocinar. No me encanta cocinar, es algo que hago, pero es como más obligado que un gusto, ¿no? Y sí, o sea, soy consciente de que es importante para mí, pero era como de tienes porque tienes que hacerlo porque eres la mujer y pues, ¿qué tipo de mujer vas a ser, no? Cuando les notifiqué a mis familiares que no estaba interesada en embarazarme, pues también he sufrido como de, y entonces, ¿para qué eres mujer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Debes embarazarte? ¿Debes de atraer más descendencia, no? Por parte de mi pareja, pues me alejó, bueno, tuve una pareja que me alejó de mis redes de apoyo, llegué a tener un novio que me revisaba el celular, que todo el tiempo me andaba como cuestionando qué actividades estaba haciendo, e incluso me llegó a cuestionar el tipo de ropa que usaba. Y pues también, ¿no? Esta parte de no puedes salir a tales horas porque una chica bien no lo hace. Si me veían hablando con un hombre era porque ya tenía otras intenciones y yo no sabía qué. O sea, muchísimas cosas que debía cumplir para alguien más, ¿no? Y no podía hacerlas solamente porque era como para mí cotidiano o normal o porque pues si la otra parte puede, pues porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Y sí, como que muchas veces me trataron de meter culpa por cosas que no eran como tal, ¿no? Inadecuadas, indebidas, pero sí he padecido violencia, incluso hasta acoso sexual, un abuso sexual, o sea, bastantes cosas. Muchísimas gracias, Alondra, por compartir con nosotros esas experiencias que sé que no son gratas, pero te agradezco muchísimo el valor por compartirlas. Wendy, ¿quisieras comentarnos algo acerca de si has sufrido algún tipo de violencia de género? Bueno, yo como tal en casa no lo he sufrido, pero sí en las calles. El hecho de que ya por ser mujer y salgamos así sean las 2 de la tarde, o sea, sea muy temprano, no necesariamente la noche, los hombres siempre son los que, incluso las mujeres, critican, las personas, critican cómo vas vestida, cómo te ves. Hombres, me ha tocado infinidad de comentarios muy horribles y de hecho me acuerdo una vez que iba en secundaria, nunca lo comenté, pero me encerré mucho porque iba saliendo de la escuela con uniforme y todo y me pasó que iba un tipo en una moto y me dio una nalgada y me sentí tan mal porque yo no lo conocía, yo no sabía quién era y me sentí tan mal por el hecho de que no sabía qué estaba pasando y tenía demasiado miedo que jamás se lo comenté a mis papás por el miedo, aunque yo sé que ellos me hubieran apoyado, pero es ese miedo que uno contempla ahí, que se le queda ahí, el no saber qué hacer, el sentir frustración. Te das cuenta que está mal, pero a veces no sabes cómo decirlo ni cómo sacarlo, vaya. Entonces, muchas veces se siente tan feo y sentirse insegura, el salir tantito a la calle y ya te puede pasar algo. Es eso. Mil gracias, Wendy. Viviana, ¿quieres comentarnos algo acerca de una experiencia que hayas tenido? Como tal, violencia yo no he tenido de ningún tipo, ni en ningún lado, gracias a Dios. Nada más pues sería como pues el acoso de hombres, ¿no? Pero pues no ha pasado a mayores nada porque pues no me he dejado o así, entonces pues creo que todo tranquilo. Muchas gracias, Viviana. Miriam, ¿quisieras comentarnos algo? Miriam. Sí, pues creo que en mi casa sí pasaba antes. Sí era como que, como lo comentaba otra chica, o sea, siempre era como que a mis hermanos pues sí los dejaban salir y a mí no porque era niña. Y pues como yo estoy
soy la única mujer entre mis hermanos que son hombres y son 3. Entonces sí estaba como marcada mucho esa diferencia. Pues aparte pues en las calles, o sea, me ha tocado también en el transporte público que han intentado pues tocarme o cosas así. Incluso pues tuve no sé, fue una experiencia rara, pero pues hay por ahí alguno de una ex relación, pues sí, pues una vez me golpeó. Entonces creo que pues sí he estado como que, o sea, yo les tengo como que muy marcado qué tipo de violencia he sufrido y cómo. Así que pues creo que solo eso. Muchas gracias, Miriam. Daniela, ¿quieres comentarnos algo? Pues ahorita que me puse a pensar, la verdad no he sufrido ningún tipo de violencia ni en mi casa ni en ningún lado. Y creo que eso es porque, o sea, como comentaba Viviana, que ella pues ha sufrido o ha vivido ese acoso, ¿no? En las calles. Pero como yo ni salgo sola, pues no lo he vivido o no me he percatado de ello. Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quieres comentarnos algo? Pues yo sí he vivido violencia de género porque en mi familia mi papá es muy machista, entonces pues desde pequeño siempre decía que las mujeres debíamos hacer actividades de mujeres y los hombres de hombres, entonces era como pues todo el tiempo estar poniendo ese límite de esto es para hombres y esto es para mujeres. Y muchas veces, incluso cuando, por ejemplo, mi hermano estaba comiendo así y pedía servilletas, en lugar de decirle, pues no, tú párate por ellas o así, para nosotras que somos las mujeres, lo teníamos que dar las servilletas o así. Es un ejemplo pues, de que nosotros le teníamos que servir como mujeres que somos a él, porque él es hombre. Y pues en las calles también muchas veces, bueno, apenas, pues me quedé en un Oxxo porque un Uber se detuvo y pues también 2 hombres me estuvieron acosando, por así decirlo, y pues sí, tuve mucho miedo en ese momento. Y pues ya creo que es toda la violencia que he sufrido. Gracias. Lo bueno es que no ha pasado a mayores. Gracias, Kimberly. Alejandra, ¿quisieras comentarnos algo? Pues al igual que muchas de las que como ya han comentado, pues igual en la repartición de tareas también, pues la discriminación, ¿no? Por el hecho de ser mujer, e incluso en la escuela también existe esta discriminación o existió en algún punto y eso podría también entrar como violencia psicológica en algún momento. Y física, yo me la paso viajando, entonces en estos transportes y todo, pues sí he sufrido de violencia física como tal. También me he sentido o he estado acosada por muchas personas, ¿no? Y pues sí, es eso. Sí, muchísimas gracias. Litsi, ¿quisieras comentarnos algo? Pues en mi casa no he sufrido ese tipo de violencia. No sé si tal vez influyen porque soy hija única, pero pues de parte de mis papás no. Como muchos comentaron, igual he sufrido pues acoso, tanto o sea, no soy casi de salir de transporte público, pero las veces que he llegado a salir, no sé, a la calle, igual lo he vivido, o inclusive y creo que algo que tal vez me ha marcado han sido 2 relaciones que tuve en las que en una relación sí era como me llegó a hacer hasta daño físico. Y la otra sí cuestionaba como mis formas de vestir. Tal vez lo hacía como de una forma en la que no sonara feo, pero sí era como de que
me decía, piensas usar eso o ya no se te ve bien o cosas por el estilo. Y ya. Muchas gracias. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo igual lo he vivido pues desde niña en mi casa porque pues mi papá es muy así de que pues las niñas hacen el aseo, las cosas que son de niñas y los niños hacen las cosas de niños y pues dentro de las cosas de niñas estaba pues limpiar, limpiar, limpiar. Entonces si algo estaba sucio o no estaba recogido o lo que sea, pues era culpa de las mujeres de la casa. O pues incluso cuando se le cuestionaba que por qué él no hacía tal cosa de limpieza o lo que sea, pues que decía que para eso tenía mujeres en su casa. Entonces, pues creo que solo en casa es donde más lo he vivido. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Marta, ¿quisieras comentar algo? Sí, yo en mi casa no he pasado por eso. No he sufrido como violencia física, gracias a Dios, pero igual como que sí me identifico con otras niñas porque sí me ha tocado que he salido a la calle y pues sí te sientes acosada porque hay veces en que hay hombres y te chiflan o me han llegado a decir como palabras obscenas también. Y pues sí son momentos en los que sí te sientes agredida o insegura. Sí. Muchísimas gracias, Marta. Alison, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, bueno, pues también de igual manera no lo he vivido en mi casa, pero como muchos comentan, en la calle, pues nunca falta quien haga un comentario malo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi única experiencia. Hey. Muchas gracias, Alison. Pues continuamos con la siguiente pregunta para que podamos, participar un poquito más rápido para que podamos alcanzar a hacer más preguntas. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles consideran que son las causas más comunes para ejercer violencia contra las mujeres? Sí, ¿me puedes ayudar, Andrea, por favor? Las causas más perdón, me perdí. Ajá, las causas más comunes para ejercer violencia contra las mujeres. Como las razones entonces por las que existe la violencia hacia las mujeres, lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Pues creo que esta pregunta es muy compleja porque no tendría que, o sea, siento que no hay razones por las que, justificadas, al menos por las que se violentan las mujeres, ¿no? Entonces, pues razones hay, o sea, porque te pusiste una falda corta y ya te chiflan, ¿no? O un short, pero no son, razones justificadas, así que, pues, no sé. Sí, está muy bien. En realidad sí no debería de haber una justificación, pero pues en algún momento de nuestra vida nos han dicho, como lo dijiste, ¿no? ¿Por qué te pusiste esa falda corta o por qué no prendes el celular? Cosas de ese tipo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Alondra, ¿quisieras comentarnos algo? Pues, híjole, es que sí es una pregunta un poco difícil, porque como tal, dice Andrea, no debería de existir razones ni causas por las que se debe de ejercer violencia sobre la mujer. Yo creo que es una cuestión de poder, ¿no? Del ejercicio de poder. El hombre todo el tiempo a lo largo de la historia se le ha inculcado, él ha aprendido que mientras pueda ejercer poder sobre la tierra, sobre otros, sobre su fuerza de obra y sobre la mujer, puede ser capaz de obtener diversas situaciones que le beneficien, ¿no? Entonces yo creo que esto es un ejercicio de poder que se ha mantenido y que se ha aprendido, ¿no? Ha trascendido. Entonces, pues
mientras el rol de la mujer se siga designando como alguien que debe apoyar a, que debe de servir a, el hombre se va a seguir sintiendo con todo el derecho de poder ejercer su fuerza, sus deseos, imponerse sobre la mujer. Así es, Salomé. Muchas gracias. Wendy, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, coincido con mis demás compañeras que no hay una causa y no debe de haber, o no hay una justificación, vaya, pero sí hay demasiados pensamientos machistas y no es solo porque a la mujer la vean como débil, también sucede que cuando a una mujer la ven fuerte, cuando una mujer impone, cuando una mujer habla y no se calla nada, también ahí existen palabras opresoras hacia uno mismo, también tratan como de hacerla sentir mal, porque ven que está ejerciendo fuerza, que está ejerciendo poder, también tratan de imponerse ellos mismos. No les gusta a todos los hombres, por así decirlo, no a todos, pero no les gusta la idea de que una mujer sobresalga. He notado eso en ocasiones. Así es. Viviana, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo creo que depende mucho de la educación, de los valores y pues no sé, hasta cierto punto egoísmo de las personas. Y por decir otra, pues el quererse como satisfacer al mismo, a la persona misma, al creerse superior, o sea, se quieren sentir ellos mismos superiores a las personas. Así es. Muchísimas gracias, Viviana. Miriam, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo sinceramente no encuentro como que alguna causa en específica que pueda causarlo, porque pues como ya había comentado antes, esto se ve no solo en mujeres jóvenes, ¿no? O adultas, sino también pues en niñas, en ancianas. Se ha visto pues violaciones de personas mayores, pues de niñas, de bebés. Entonces yo no creo que haya una causa específica, simplemente pues son ya cuestiones de la otra persona, o en este caso de algún hombre, que no solo tiene problemas con tener la necesidad de tener como poder, sino también pues son problemas ya psicológicos o mentales que las personas tienen, ¿no? De querer pues ser superiores o hacer que las mujeres se sientan inferiores. Así es, Miriam. Muchísimas gracias. Daniela, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, creo que, bueno, como han dicho la mayoría de las personas, no debería de existir razón alguna para que exista la violencia hacia nadie y en ningún aspecto, pero creo que regreso a la misma conclusión que en la primera pregunta, que todo se está normalizando desde muy pequeños, que todo empieza desde casa y que yo creo que una de esas razones es lo que se ve en casa o lo que viven esas personas o esos niños y después ellos mismos lo transmiten, aún sin saber nada, lo empiezan a replicar hacia otras personas y pues ya independientemente de eso pues se puede dar por muchas cosas, inclusive hasta por tu manera de contestar o responder algo, por tu manera de vestir o por cualquier cosita ya es motivo de violencia. Entonces yo creo que no es como una en específico, sino que es la construcción de varias. De varias cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quisieras comentarnos algo? ¿Me podría repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cuáles consideras que son las causas más comunes para ejercer violencia contra las mujeres? Pues yo considero que es la ideología que hemos adoptado desde hace mucho los mexicanos y pues las personas de machismo y de desvalorizar a la mujer por su género.
y pues viene de generación en generación. Esa ideología nos la pegan como nuestros padres y nos acostumbramos a verlo de ese modo. Entonces yo creo que esa sería una de las razones más comunes. Así es. Muchísimas gracias, Kimberly. Alejandra, ¿quisieras comentarnos algo? Considero que sería la cultura y la imposición de poder. Y pues creo que esos son dos puntos muy importantes por los cuales pues se vive la violencia contra la mujer. Sí, muchísimas gracias, Alejandra. Litsi, ¿quisieras comentar algo? Igual considero que es más algo por lo que has pasado, no sé, siento que es algo como que viene más de la manera en que viviste, tal vez de pequeño. Por ejemplo, hay veces en las que los niños, o igual depende igual de como de algo psicológico, porque un ejemplo podría ser que hay veces que a los niños se sienten como muy, mm, como muy se me fue la palabra, como se sienten como por su mamá, sienten como cierta presión, no sé, a veces que les llaman la atención y ellos sienten como que ya los están, no sé cómo, ay, ¿cómo se dice? Bueno, el punto es que a veces como por, no sé, traumas de pequeños, ya en la adultez los suelen llevar como a agarrar cierto odio igual hacia las mujeres. Igual también sigue siendo cultural, ¿no? O de enseñanza dentro de casa. Muchísimas gracias, Litsi. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo agregaría a todo lo que ya comentaron las demás. Pues también tiene mucho que ver el saberse como libres de hacerlo. Y no tanto porque sea justificado, ¿no? Sino porque estamos en un país en el que raramente eso se castiga. Entonces, pues los hombres o las personas que ejercen la violencia lo ven fácil, lo ven como que pues difícilmente van a recibir un castigo y es más fácil que el desenlace sea fatal y aún así no haya castigo a que se pueda prevenir o detener tempranamente o de manera oportuna, más bien. Así es. Muchísimas gracias, Catherine. Marta, ¿quisieras comentarnos algo? Pues no agregaría nada más. O sea, como la primera pregunta, yo creo que todo viene desde la educación de la persona, ¿no? Desde chiquito. De los valores o las creencias que le inculcaron desde el ambiente en que se desarrolla. Yo creo que todo eso influye para que en un futuro pues la persona se vuelva violenta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Alison, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo coincido con lo que las demás comentan y pienso que bueno, nada lo justifica, pero es importante, por eso desde temprana edad, fomentar valores para evitar este tipo de casos, por así decirlo. Así es. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya casi terminamos. ¿Consideran que los estereotipos del rol de la mujer y del hombre en la sociedad de alguna manera influyen en la violencia de género? ¿Qué opinas, Andrea? Pues yo creo que sí, como lo han ido comentando las compañeras, todo viene de la cultura, ¿no? Y los estereotipos se dan precisamente por la cultura. Entonces, evidentemente esto influye en todas nuestras maneras de comportarnos, de pensar, y esto pues también abarca el cómo nos comportamos hacia el otro género, ¿no? O hacia los géneros. Entonces, pues sí, es algo, es algo que sí influye muchísimo, pues los estereotipos en la violencia de género.
Muchísimas gracias, Andrea. Alondra, ¿qué piensas acerca de la pregunta? Considero que sí, los estereotipos son como nuestro peor enemigo, ¿no? Hablando como mujer y pues también, ¿no? Pensando en el otro sexo, ¿no? Tanto a nosotras nos ha generado como dificultades para poder ser como a ellos, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la violencia de género, pues como lo había expresado antes, ¿no? El solo hecho de no cumplir con lo que se espera ya es como un acto tal cual reprobable, ¿no? Que genera que alguien más quiera corregirnos, enseñarnos, que nos quiera redireccionar al camino de bien, ¿no? Pero igual, ¿no? Ya pensando en el otro género, pues considero que también ellos han de contar con una carga muy pesada, o sea, cada uno desde su brecha, ¿no? Los hombres desde que deben de ser proveedores, que no deben de expresar sus emociones, que deben de cumplir como con cierto prototipo, estereotipo, que deben de tener el pene largo, grande, o sea, eso es como algo que nos encasilla, ¿no? Demasiado, nos encierra y como que impide ver esta diversidad que tenemos, ¿no? Tanto como mujeres como hombres, ¿no? De que podemos pensar diferente, que podemos hacer cosas distintas, que podemos desviarnos del camino y no por eso significa que esté mal. Así es. Muchas gracias, Alondra. Wendy, ¿nos puedes comentar algo? Yo paso por esta pregunta, siento que está un poco compleja. Muchas gracias. Viviana. Yo digo que sí, porque los estereotipos de cierto punto, hasta cierto punto como que nos obligan a cumplir con esas expectativas de acuerdo a lo que la sociedad dice de cómo debemos de ser, y eso es lo que ha traído tanto conflicto hoy en día pues al mundo. Así es, Viviana, muchas gracias. Miriam, ¿quisieras comentarnos algo? Yo también pienso que sí, porque pues creo que pues un estereotipo pues ya es lo que está pues establecido, que tenemos tanto hombres como mujeres, entonces pues creo que esto ya se ha ido arrastrando como que durante muchísimo tiempo, muchísimos años, y no de un día para otro, pues esto se pueden cambiar, ¿no? Creo que si en la actualidad se ha estado intentando cambiarlo, pues ha resultado muy difícil, entonces yo creo que sí influye muchísimo porque, pues como comentaba otra chica, o sea, los hombres tienen unos como representaciones de lo que tienen que ser, así como las mujeres también, entonces en cuanto eso cambia, pues es cuando surge pues todo esto, esta violencia. Así es, muchísimas gracias, Miriam. Daniela. Sí, yo creo que sí influyen por cómo se ha ido construyendo la cultura aquí en el país. Entonces, muchas veces se esperan cosas o se tratan de demostrar otras, lo que lleva a las personas a ser violentas con las demás. Así es. Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, yo creo que los estereotipos pues sí afectan porque son lo que alimentan al, por así decirlo, al típico machito, que es el que violenta a la mujer. Entonces, pues de los estereotipos hacen que la mujer valga menos que el hombre, como ya había dicho antes, y entonces pues se crea esa imagen de violencia. Muchísimas gracias, Kimberly. Alejandra, ¿quisieras comentar algo? Bueno, esperamos un poquito. Alejandra, Litsi, ¿quisieras comentar algo? Pues yo creo que los estereotipos en cualquier ámbito van a afectar de cierta manera
así como ya lo hemos comentado a lo largo de la sesión, sobre cómo, por ejemplo, cómo se genera igual desde la familia en que tú eres la hija y tú haces esto y como tú eres el hijo, a ti te toca hacer otra cosa, o igual en cómo la sociedad como te dice que tienes que ser y ciertas personas, si tú no cumples como ese estereotipo como tal, pues es cuando te empiezan a discriminar o a violentar. Así es, Dixie. Muchísimas gracias. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo creo que sí tienen relación directa porque pues son los que marcan como la pauta o que funcionan como un molde. Y dentro de este molde pues si no, a veces muchas veces no entramos y es cuando pues surgen los problemas y se nos juzga por no cumplir el estereotipo, en este caso de las cosas que una mujer debería y no debería de hacer. Entonces cuando surgen pues los comentarios o las críticas de pues machistas. Así es. Muchísimas gracias, Catherine. Marta, ¿quisieras comentarnos algo? Pues sí, sí importa porque yo, por ejemplo, que crecí en Guerrero, bueno, el lugar donde vivía, Guerrero, es como un estado muy machista. Y muchos hombres piensan, y también las mujeres creo que lo han normalizado, que estamos para servirlos, que la mujer tiene que estar en casa, entre otras cosas. Entonces, si una mujer, por ejemplo, no hace esto, pues sí la ven mal, como que la mujer está mal y pues así. Sí, así es. Alison, ¿quisieras comentar algo? Pues yo creo que sostengo mi respuesta anterior, que esto viene de generaciones anteriores, es algo que se fomenta y por lo tanto siento que afecta el cómo los hombres ven a las mujeres. Y como decía Catherine, se ve lo que la mujer tiene que hacer y lo que, o sea, lo que es bueno que haga y lo que no es bueno que haga. Así es, muchísimas gracias, Alison. Les voy a leer la última pregunta. No sé si quisiéramos, bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, que pudieran contestar en un minuto. Ya sería lo último para culminar con este foro. Les hago la pregunta, y si tienen alguna idea o sugerencia acerca de cómo se puede prevenir, minorizar o erradicar la violencia de género. Empezamos con Andrea. Pues primero se necesitan cuestionar muchísimas cosas, ¿no? O sea, se necesitan analizar muchísimas de nuestras actitudes, de nuestras creencias, nuestras ideologías, discutir con otras personas. Creo que abrir este tipo de espacios también son importantes, conferencias, libros, en general más espacios donde se hable acerca de esto. Entonces, pues esa es mi idea en general. Y pues sí, cuestionar lo que te impone la familia, lo que te impone la sociedad, el por qué pasan algunas cosas, porque algunas cosas no están permitidas y en general todo eso. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Alondra? Considero que hay muchísimo por hacer, ¿no? Hay mucho trabajo como mujeres, como generación que podemos hacer, ¿no? Desde luego estoy de acuerdo con Andrea que abrir este tipo de espacios abre muchísimo el panorama acerca de cómo se percibe la violencia, cómo se percibe la violencia de género, qué se define, qué se entiende. Eso da mucha apertura para poder conocer como el pensamiento general. También considero que al menos como generación podríamos enseñarles a los más pequeños, pues desaprender algunos hábitos, ¿no? Algunos rituales, reeducarnos también nosotros, ¿no? Como tal, cuestionar lo que hemos aprendido y ver desde dónde viene, ¿no? Y cuestionarlo y pues obviamente informarnos, ya sea por libros, internet, ahora sí que hay muchísimas fuentes y pues escuchar conferencias, ahora sí que empaparnos más acerca del tema para ver desde nuestra brecha qué tanto podemos hacer, cómo podemos actuar.
Muchísimas gracias, Alondra. Wendy. Pues yo creo que cómo prevenirlo sería abrir el panorama sobre la situación, desde cómo está o cómo se ve este tema en casa, tratar de inculcar a los más pequeños sobre ello, de que hombres y mujeres somos iguales, de que no importa, tienes que hacer las cosas igual, de igual manera. Y creando conciencia y cultura sobre los actos. Eso. Muchísimas gracias, Wendy. Viviana, ¿quisieras comentar algo? Pues considero que pues lo que se ha estado haciendo, que es informar y hasta cierto punto seguir castigando a las personas para que puedan comprender que esto es en serio. Muy bien, muchísimas gracias, Viviana. Miriam, ¿quisieras comentar algo? Pues creo que este es un tema que se debe tratar desde distintos puntos, como puede ser los valores desde casa, ¿no? Las actitudes que tienes como mujer, como hombre. Y no solo desde casa, sino también inculcarlo en la escuela, en las universidades, en los trabajos, porque creo que aunque a veces desde pequeños no lo inculcan, no lo llevamos a cabo, entonces creo que es algo que constantemente se tiene que estar repitiendo y tenemos que estar viendo para concientizar a la población, ¿no? De lo que es y lo que debemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Daniela. Creo que, pues, primero es empezar todo desde pequeños, desde que se ve algún tipo de violencia hacia otra persona de la misma edad o cualquier cosa hacia los papás, pues empezar ahí a frenarla. Y ya como dicen las demás, como el hacer más conciencia, más pláticas, como el también tener esos centros de apoyo independientes al gobierno, donde las personas pueden ir a, pues ahora sí que a poner sus situaciones, puedan ser atendidas, pero sin nadie de por medio. Muchísimas gracias, Daniela. Kimberly, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo creo que una buena forma sería comenzar desde que somos pequeños, porque pues es cuando adquirimos pues esas costumbres que vamos a tener durante lo largo de nuestra vida. Entonces, yo creo que sería bueno tener como ciertos cursos para los niños, donde pues habláramos sobre este tema que es tan importante, para que la sociedad vaya cambiando desde que son pequeños y así vaya de generación en generación. Ahora esta nueva ideología y ya no fomentar tanto la violencia. Así es, Kimberly. Muchísimas gracias. Alejandra, ¿quisieras comentar algo? Me parece que Alejandra se salió, ¿verdad? Se salió. Ah, ok. Muy bien, entonces continuamos con Litsi. ¿Quisieras comentar algo, Litsi? Pues como ya dijeron la mayoría, educar a los menores para que ya no se sigan cometiendo estos actos de violencia. Igual en crear como centros de información ya a los adultos. Y me pareció interesante lo que comentaron sobre castigar. Castigar. Muy bien. Muchísimas gracias, Litsi. Catherine, ¿quisieras comentarnos algo? Pues yo agregaría a toda la parte que ya se dijo de la educación y la reeducación, pues a aprender a identificarlo porque está tan arraigado que hay cosas que sí son muy evidentes, pero hay otras que uno ni siquiera se da cuenta que lo está viviendo o que está siendo violentado porque lo tiene muy normalizado. Y pues si no sabemos ni siquiera distinguir claramente qué es y qué no es, va a ser difícil borrarlo. Entonces, pues sí, enseñarle a las personas y enseñarnos nosotros y a nuestros hijos qué sí y qué no, porque muchas veces pues es ya tan cultural que no cuesta trabajo.
Así es. Muchísimas gracias, Catherine. Marta, ¿quisieras comentar algo? No tenía como algo nuevo que agregar. Gracias, Marta. Alison, ¿quisieras comentar algo? Pues yo pienso que la información que dieron anteriormente es completa, pero aún estamos a tiempo, ¿no? Y más que nada también es como fuerza de voluntad para todos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, a grandes rasgos, ya para cerrar este foro, les comento pues lo que se ha visto durante el tiempo. Es lo que se ha aprendido dentro de este foro es que obviamente el tema de la violencia de género es un tema todavía muy complicado, porque cierto es que la OMS lo considera como violencia hacia la mujer, directamente hacia la mujer. Ciertamente aquí se ha dicho que la mujer es la más vulnerable en términos generales hacia la violencia. Le influye obviamente los estereotipos que tenemos dentro del país, que es sobre todo porque se rige muchísimo el machismo, independientemente de que haya un patriarcado o haya un matriarcado, el machismo es el que impera, ¿no? Muchas veces no nada más los hombres son machistas, las mujeres somos muy machistas también, podría decir así, porque tenemos arraigadas esas ideas, ¿no? Esa ideología de antes o de años anteriores, de generaciones anteriores, donde la mujer tiene ciertos roles y el hombre tiene otros roles, y la mujer está como dada a servir al hombre y a los hijos en este caso, ¿no? Se olvidan un poco acerca de la dignidad de la mujer, ven afuera, a la mujer lo han expresado así, como que han sufrido obviamente abusos por parte de algunos hombres, sobre todo en la calle, muchas veces dentro de casa o fuera de casa, en el transporte público. Y pues yo creo que lo más importante es que fueron la parte donde ustedes, o qué es lo que ustedes piensan acerca de cómo podemos erradicar la violencia de género. Y la primera es la información, ¿no? Eso es lo que principalmente ustedes comentaron acerca de la información, acerca de buscar espacios donde poder hablar del tema, hacerlo más, que la información llegue a más personas, igual también, ¿no? Pues poder sancionar a las personas que ejerzan la violencia o el poder sobre otras personas, no nada más sobre las mujeres, sino también se ejerce ese poder o esa privacidad, a veces hasta de la libertad a los niños, ¿no? A otros hombres incluso. Pero principalmente, pues el tema es que la violencia de género, pues textualmente va dirigido hacia la mujer, aunque sabemos, de hecho, o por ende, que la violencia no está solamente para la mujer, sino es para todos los géneros. Y pues esto sería todo. Algo que sí me llamó muchísimo la atención fue cuando Catherine comenta, dice hay que aprender a identificarlo. Creo que es algo muy interesante y muy importante. Creo que todos debemos de enseñar a las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres, aprender a identificar cuando son violentados y cuando están siendo violentos, o sea, van a ser violentos o están siendo violentos, ¿no? Es algo que es muy difícil de erradicar, sobre todo cuando la persona que es violenta tiene como muy arraigadas sus ideas, pero finalmente pues es algo que se le tendría que expresar, ¿no? Yo les agradezco muchísimo de antemano los resultados que vayan a salir de aquí, su participación, que es muy importante. Muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia que me tuvieron. Les agradezco muchísimo su participación y esperemos que podamos estar en algún otro ya con más tiempo y que podamos abarcar más temas, todavía más preguntas. Y pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted también por crear este tipo de momentos en los cuales uno se puede desahogar, puede escuchar a los demás,
puede entender un poco, es también un poco importante ese hecho. Gracias. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Muchísimas gracias por abrir el espacio. Muy, muy interesante el tema, así que muchas felicidades y pues sin duda algo que interesa conocer más a profundidad. Muchísimas gracias. Pues les agradezco muchísimo y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias.